esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó al demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por las luchas internas va a la ruina y se derrumba, casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién lo arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra del Señor nos enseña hoy que es Dios quien debe inspirar nuestra vida y nuestras acciones, todos nuestros. Santa Teresita del Niño Jesús tenía una expresión que Santa Teresa de Ávila también reforzaba con su actitud de vida, con su actitud de fe. Y era esa expresión de: no le temo, Señor, no le temo al infierno, o no le temo a la condenación, o no le temo al sufrimiento, o a la soledad, o a la angustia. Y ellas, las dos, concluían en: le temo a perderte a ti, le temo a no verte, le temo a verte crucificado o a verte traspasado. Son los sentimientos de aquel o de aquella persona que en su fe hay una relación directa con el Señor y le duele Dios, me duele mi Dios. Entonces, cuando hay una relación de amor, no me duele el mandato, no me duele la norma, no me duele el tener que cumplir o no cumplir con un precepto. Me duele que mi relación con Dios no es. Me duele que mi relación con Dios se enfríe, mi relación con Dios sea superficial, que mi relación con Dios sea egoísta, es decir, que no sea generosa. En el sentido mismo que si yo tengo una relación con Él, pues yo no me niego a Él, ni le niego a Él lo que soy, sino que se lo doy. En una persona que actúa el Espíritu de Dios, esa persona, en la libertad que el Espíritu le da, ese mismo Espíritu que le guía hacia Dios le da la gracia de preferirlo, buscarlo, amarlo y preferirlo.
por encima de todas las opciones. Entonces lo prefiero, lo amo, porque Él es lo mejor para mí. En ese sentido, la acción del Espíritu de Dios en un corazón que verdaderamente busca a Dios con sinceridad, le da fortaleza interior. Uno puede pasar por muchas situaciones de vida, por muchas crisis, por muchas realidades que le afecten, porque esa es nuestra realidad humana, es nuestra condición de fragilidad. Puede pasar por muchas pruebas. Y esas pruebas en un momento determinado pueden parecer insuperables, situaciones supremamente difíciles, que le pueden causar a uno muchos conflictos. Pero cuando uno tiene la mirada puesta en el Señor, cuando levanta la mirada hacia el Señor, no cuando se mira a sí mismo y mira sus circunstancias de precariedad o de limitación, sino cuando uno levanta la mirada hacia Dios, cuando uno, superando incluso hasta la decepción, superando incluso mi desencanto, mi desánimo, mi desaliento, miro a Dios, lo miro por encima incluso de mi pecado. Ese Señor me da la gracia de sentir el poder de su salvación, el poder de su esperanza. Ese es el sentido de la fe que nos abre la primera lectura. Es la fe de Abraham, de la cual nosotros se nos invita a engendrar fe. La gente vive llena de miedos, de angustias, le tienen miedo a Dios, le tienen miedo. Y la fe verdadera, la fe que se fundamenta en el amor de un Dios que, como lo decía, como lo dice la oración colecta, esa superabundancia de tu amor, esa supremacía, es decir, esa grandeza insuperable de tu amor, lo supera todo pensamiento. Y usted se pone a pensar, piensen un ratico cuántos son sus pecados, piense cuántas son sus maldades. Piensen un momentico, y el que está al lado se diera cuenta de lo perverso que usted es, ¿qué haría? Piensen. Piensen un momento, si la gente en este momento pudiera ver allá al frente proyectadas todas sus maldades, ¿usted qué haría? ¿Saldría corriendo o se quedaría ahí? Y aunque muchas de esas cosas a usted le duelan, le avergüencen y le humillen, esa es la justicia de la ley, ¿no? La justicia de la ley. La ley de la que habla el apóstol es, alguien en justicia podría decir, usted no se merece nada, usted es lo peor, usted es la justicia de la ley, ¿no? Que vive por la ley. Es la condena, ¿no? La condena de todas sus acciones y la condena de todos. Que le llevan simplemente a usted, llevan un letrero grande, usted es malo, mala. Pero el que mira por la fe, dice la carta, dice, aquel que se hizo maldito. Uy, esa es una expresión muy fuerte. Se hizo maldición. Es decir, aquel que asumió el peor estado del peor pecador. Piensen ustedes, Jesucristo asumió el peor estado, se hizo pecado, dice. Pasó por lo peor, por lo más despreciable. En aquella época, maldito el crucificado. Y uno podría decir, es paradójico, ¿será que Dios deseó la maldición? No. Deseó la salvación de los malditos, de los considerados maldecidos. Maldecidos porque uno podría pensar en medio de todas sus tragedias y sus situaciones personales, de todos sus desaciertos humanos, estoy, entre comillas, ¿no? Maldecido por mi desgracia, es mi desgracia la que me mueve, mi desgracia. Mi infortunio, me gana mi desgracia, la desgracia de mi pecado, de mi yo, de mi orgullo, de mi soberbia, de mis errores, de mis maldades, de mi desamor, me gana, soy un desgraciado, podría pensar. Pues Dios se ha hecho desgracia, el último, para que toda tu desgracia quede cubierta en su amor y en su misericordia.
para rescatar absolutamente al más pecador, al más, hasta lo último, si se acoge a sus misericordias. Es decir, si deja de mirarse a sí mismo, es la fe. Y la fe es la esperanza de que hay alguien que me puede salvar, hay alguien que me puede dar la oportunidad. Pero no solamente pensarlo en el plano personal, hay alguien que me perdona todo. Sí, claro, pero mire para el lado, mire. A ese de al lado también le va a perdonar Dios. Mire, no solo a usted, no sea egoísta. Al de al lado también le va a perdonar Dios. A usted es el que le cuesta perdonarle al de al lado todo. Pero Dios ya le perdonó a esa persona. Entonces, es importante que tengamos esa reflexión de la infinita misericordia de un Dios que ha asumido el extremo de condenado para librar a los que están condenados, para sanar y para salvar. ¿Qué tenemos que hacer? Acogernos a Él, venir confiadamente a Él, entregarnos a Él, suplicarle a Él, abandonarnos en Él, refugiarnos en su perdón, en su amor, buscarlo con absoluta certeza de que Él me ama como soy. Piense, dígalo para su interior. Dios me ama. Dígalo. Dios me ama como soy. Mi marido no me ama, pero Dios me ama. No, dígalo. Mi mujer no me ama, pero Dios me ama. Mis hijos no me aman. Mi familia ni me aguanta, pero Dios me ama. Este pensamiento puede ayudarnos porque solamente una persona que descubre el amor de Dios comienza a aliviar sus heridas y a aliviar sus agresiones, sus heridas y sus espinas con las que le hace daño a otro. Dios me ama y me acepta como. Y en ese amor de Dios yo encuentro alivio a mi agresividad, a mi violencia, a todas esas cosas internas que me hacen tanto daño. Ese Dios que me ama profundamente y que quiere perdonarme y sanarme. Así que nadie se siente excluido del amor de Dios. Nadie se mire en relación con Dios desde la ley que condena. Mire a Dios como quien está ante aquel que en su infinito amor y misericordia se ha entregado para que usted se salve, para que usted no se pierda. Y en esa esperanza animemos a los otros. Que nadie se sienta excluido del amor ni condenado. Por eso el diablo se basa mucho en los criterios del escrúpulo, ¿no? El escrúpulo. Un alma llena de escrúpulos es un alma que, como la de Judas, que fue un alma llena de escrúpulo, a la que el demonio llevó a la desesperación por el escrúpulo y al suicidio. Por eso en la iglesia le tiene tanto cuidado a las personas que son muy escrupulosas, que comienzan a tener actitudes de una santidad rara por allá, como extraña. Incluso a tener comportamientos, actitudes, hábitos, como de mostrarse como que yo sí soy y los demás no son. Hay ciertas cosas muy escrupulosas que son muy peligrosas porque ahí también actúa el espíritu de confusión y el mal. El Papa hoy señalaba en la homilía de hoy que hay que cuidarse de ese demonio que regresa, decía el Papa, que muchas veces se fueron los pecados grandes, ¿no? Se fue el espíritu del mal grande, aparentemente grande, dice,
Pero después ese pecado vino más sofisticado, dice el Papa en la homilía de hoy. Sofisticadísimo, y se mete en el corazón y se vuelve un espíritu absolutamente, dice, decente, pero inmoral. Es decir, con una apariencia de bondad muy grande, pero en el fondo con un espíritu, dice él, de mundanidad o de corrupción. ¿Y eso cómo puede pasar? Pues puede pasar en la medida en que yo aparentemente ya salí de los pecados grandes, pero entré a la iglesia y en la iglesia comencé a tener comportamientos y actitudes en los que comencé a permitirle que al espíritu de la mundanidad se metiera en mi vida. Entonces, ya salí del pecado grande, pero no he podido salir del pecado de la murmuración, por ejemplo. Es un demonio feo. Ese es un demonio feo. O del espíritu de la envidia, es otro demonio bien. O del espíritu de la discordia, o del espíritu del desamor, de la indelicadeza, o del espíritu de la soberbia, que espero, o del espíritu del orgullo. Y ese es el ser humano que, aunque aparentemente es bueno, está mundanizado porque en su interior le ha dado cabida muy sutil a muchos espíritus que son absolutamente fruto de la carne y del pecado, dice el Papa. Entonces, hay que cuidarse de ese espíritu decente, como de ese espíritu educado, dice el Papa. Es bien, bien curiosa la reflexión. Búsquenlo ahorita y verán la homilía del Papa esta mañana. Dice, hay que cuidarse de ese espíritu que es así como tal, que se reviste de bondad. Y uno podría ser, somos buenos para afuera, pero no nos hemos convertido verdaderamente. Mi corazón no se ha convertido en un espíritu de amor. ¿Cuándo viene la verdadera conversión? Cuando yo trate a los demás como Dios me trata. Con absoluto respeto, con absoluta misericordia, con absoluto amor, con absoluta bondad, con absoluta paciencia, con absoluta humildad. Si usted tratara a cada ser humano como Dios le trata a usted, usted comenzaría a mejorar la calidad de sus expresiones de amor, la calidad de sus acciones. Porque Dios creo que nos ha enseñado cuánto nos ama y cuánto nos ama. Y que con ese amor, Él mismo incluso nunca juzga al hombre por su pecado, nunca juzga al hombre por su apariencia, sino al contrario, siempre lo mira en relación con su hijo, su hermano, su amado. Si usted mira a sí mismo y mira al otro con esos criterios de dignidad, mi amado, mi amada, mi hermano, Ana, usted comenzará a despejar sentimientos negativos para comenzar a ver al otro, incluso a verse a sí mismo con el amor.